Gloria a Dios. Queremos dar gracias a Dios por este nuevo día que nos ha permitido estar acá. Y queremos seguir hablando sobre el taller. La predicación expositiva. Y estamos en la lección número 3. Notas introductorias sobre gramática. ¿Por qué dicen notas introductorias sobre gramática? Porque son parte fundamental en la introducción de un sermón, saber distinguir algunos términos de la gramática en la Biblia. Si una gente entiende que habla es del término haber y no ve que está sin H, entonces puede confundir haber con abrir y puede entender que sustentar es lo mismo que sujetar, y son términos que en la Biblia debe buscarse y conocer para poder distinguir claramente lo que es gramática. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nos permite de estar acá para enseñar la palabra del Señor. Padre eterno, Dios de gloria, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te brindamos toda pleitesía. Queremos hablar sobre este tema tan relevante e importante a la vez, sobre gramática. ¿Por qué es importante utilizar gramática? Porque usar unas herramientas gramaticales para identificar primero, evaluar, priorizar y estructurar un pasaje. Incluso el material siguiente sobre gramática castellana, a los efectos de introducción o reintroducirlo en los elementos de la gramática castellana. Una de las partes fundamentales en gramática es el adjetivo. Un adjetivo es una palabra usada para modificar, escuche, describir, limitar o calificar el significado de un sustantivo o pronombre. Ejemplo, el niño lleva un globo enorme. Entonces, usted ahí puede buscar cómo usted hacer un adjetivo y modificarlo. Un adverbio es una palabra usada para modificar, describir, limitar o calificar. Entonces, usted puede encontrarse con adverbio en la Biblia, y si usted no lo califica y no sabe el significado de un verbo, un adjetivo o otro adverbio le da una connotación totalmente diferente al enfoque que tenía el autor en un texto bíblico. Él camina rápidamente, ellos parecían extremadamente ansiosos, él caminaba muy rápidamente. De acuerdo a su significado, la mayoría de los adverbios caen dentro de uno de los grupos siguientes. Entonces, cuando usted vea esto en la Biblia, usted sabe que estos son adverbios que entran en un modo siguiente, y yo doy ejemplo de cada uno de los grupos para poder hablar de eso. Por ejemplo, está de tiempo, entonces, ahora, frecuentemente. Mire, esa palabra entonces, ahora y frecuentemente se utiliza mucho en la Biblia. Entonces ahí usted se va a dar cuenta de qué tiempo, en qué lugar, en qué situación se encontraba el autor describiendo un texto. Fíjese que cada vez que hable sobre gramática lo estoy conjugando, lo estoy poniendo en base a la Biblia, de lugar, o sea, aquí, allí, en alguna parte. Hay gente que confunden el allí con otras cosas y no saben qué de lugar. Entonces se puede conjugar ese término acá sobre la gramática fundamental. Entonces, de modo, rápidamente, suavemente, mal. Entonces, usted se dará cuenta cuando usted esté estudiando la Biblia y usted tiene que utilizar estos textos, esta escritura de gramática. Cuando se encuentre con estas palabras, usted tendrá que identificar si es de lugar, si es de tiempo, si es de modo, pero también de cantidad, muy extremadamente. Entonces ahí es que usted puede entonces traer un texto elegante para poder desglosar lo que usted desea. Pero están los artículos definidos, que el, la, está los y las. O sea,
usted se dará cuenta que el artículo está hablando primera persona, o si está hablando en singular, o si está hablando en plural. Entonces uno debe identificar eso. Y por eso a veces no sabemos, desconocemos si el expositor, el escritor de cualquier libro, por ejemplo de Mateo, está hablando como habla Jesús en una de sus en una de las de los evangelios. Jesús hablando y escribiendo uno de ellos diciendo: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ahí habla primero de los suyos de manera singular, pero luego habla en plural de manera general. Y si usted identifica eso, logra identificar eso, usted va a ser un experto descifrando algunas cosas que está clara en la Biblia, pero por no tener la mayoría de nosotros gramática español, castellana, como usted la entienda mejor, entonces damos otra connotación. En un caso me encontré con una persona que entendía que sustentar era lo mismo que sujetar, y yo le dije que sustentar es de alimentar y que sujetar es de agarrar, de atener, de impedirle algo. Bien, entonces de esa forma usted se dará cuenta. Los niños en los asientos de adelante. Los niños en los asientos de adelante. Ahí habla de varios niños, aunque no menciona un número determinado. Sin embargo, por las S o en el término plural que se le agregó la S, está hablando de varios niños. Pero si dice los niños en el asiento de adelante, ya está hablando de un niño. El niño en el asiento de adelante. Entonces se conjuga de manera diferente. Los artículos indefinidos se utiliza un, una, unos, unas. Denotan cualquiera dentro de una clase de objetos. Por ejemplo, una habitación. No se puede decir una elefante. No se puede decir no se puede decir ese término. Mire para que usted vea, una habitación, un elefante. Entonces usted dará cuenta en gramática qué quiere dejar dicho el lector. Entonces podemos encontrar también en gramática la cláusula. Una cláusula consiste de un sujeto y un predicado. Usted en la escuela le dieron muchos sujetos y predicados. Entonces usted va a ver en la Biblia, va a conocer cuándo se habla de un sujeto y cuándo se identifica el predicado, o solo se está hablando de uno de los dos, o cuál tiene más fuerza en ese sentido. Para eso este taller estamos elaborando, gracias a Dios, a un grupo de jóvenes que están muy interesados, ansiosos sí, porque se les pone demasiado tarea, y a veces quizás se siente tedioso en ese término porque creen que es un abuso. Sin embargo, es para mejorar su preparación en cuanto a las enseñanzas de lo que tenga que relacionarse con la Biblia. Entonces, es importante que usted entienda esa parte. Entonces, la cláusula puede ser una oración completa o una parte. La oración siguiente consiste de dos cláusulas. Aquí ya sujeto y predicado. Se le cambia el término en gramática de la escritura. Él recibió su paga cuando el trabajo estuvo hecho. O sea, aquí está completo, dos cláusulas, porque si no hubiese terminado, él no hubiese recibido su paga. Entonces, la cláusula principal, independientemente de, es una cláusula que puede estar sola y tener significado por sí misma. Él recibió su paga, es la cláusula principal o dependiente. La cláusula subordinada o dependiente es una cláusula que depende de la cláusula principal para su significado y no puede permanecer sola. Cuando el trabajo estuvo hecho, es una cláusula subordinada o dependiente. La cláusula subordinada generalmente es introducida por una conjugación subordinada. Aunque, por qué, sí, que. Usted va a darse cuenta de eso.
Escuche, cuando el trabajo estuvo hecho y no puede permanecer sola, tiene que estar conjugada, tiene que estar clara. No puede decir cuando el trabajo y ya. Tiene que haber un complemento. Cuando el trabajo estuvo hecho, cuando el trabajo estuvo completo, cuando el trabajo estuvo realizado, así sucesivamente. Por un adverbio donde cada vez que, cuando, etcétera, o por pronombre relativo, quién, cuyo, qué, a quién, el, la, cual, etcétera. Usted va a identificar esos puntos principales. Entonces, se habla mucho de conjugación y la gente quiere conjugar cuando está elaborando su sermón, y es importante que pueda desarrollarlo, pueda conjugar bien cada palabra y como que tenga una buena métrica, que tenga una buena consonante, que tenga muy buena relación. Entonces, una conjugación es una palabra usada para conectar palabras, frases o cláusulas. Hay dos clases de conjugaciones, Las conjugaciones coordinadas y pero o ni, conectadas palabras, frase o cláusula de igual rango. El padre y el hijo son buenos mozos o son buenos mozos. Alguna gente va a decir son buen mozo, son buenos mozos. Él puede ser pobre, pero todavía es orgulloso. Entonces usted ve las conjugaciones que hay y usted puede buscar un sinnúmero de palabras para conectar con esta frase, con esta gramática que es elemental para que usted pueda desarrollar y pueda argumentar y pueda tener claro las conjugaciones. Entonces es importante que usted busque en su Biblia y vea punto suspensivo, vea punto y coma, vea dos puntos, vea un punto, vea un signo de admiración. Por ejemplo, ¿por qué ha perseguido el enemigo mi alma? Ha postrado en tierra mi vida y me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Eso está en el Salmo 143, verso 3 al 4. Ahí usted va a ver un sinnúmero de connotaciones y va a evaluar y va a desarrollar y va a emplear un método que le identifique los puntos tratados acá sobre gramáticas, sobre cómo aprender gramática, cómo desarrollar gramática, cómo emplear gramática, cómo entender gramática, cómo identificar gramática. Entonces usted va a buscar notas introductorias sobre gramática que está empleada en este texto ya mencionado en el Salmo 143, verso 3 al 4, que dice de la siguiente manera, vuelvo y lo leo, se lo repito, para que usted pueda entender lo que se le está explicando acá sobre esta clase, que es demasiado relevante, importante, diría yo, para usted. Entonces ahí usted va a buscar de qué modo, de qué el tiempo, el lugar, las conjugaciones, la cláusula, si hay sujeto predicado, y todo eso usted lo va a emplear en este texto y en lo que estaré mencionando más adelante. Dice: ¿por qué ha perseguido el enemigo mi alma? Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Es bueno entender este texto que escribe, que hace una súplica de liberación y dirección, el Salmo de David, que explica profundamente una súplica hacia alguien. Entonces es importante que en gramática se pueda identificar en qué modo, en qué tiempo, en qué lugar estaba hablando el salmista David, el rey David,
en este texto o en estos dos versículos. Es importante conocer, entender cuando se lee un texto. Cuando usted lo lee, la misma palabra dice que es interpretativa. O sea, usted debe interpretar. Pero ¿cómo va a interpretar si desconoce reglas gramaticales que dicen los tiempos, el modo, el lugar, el espacio, cuándo, dónde, por qué, a quién? Entonces son términos relevantes para el que quiere aprender. Escuche bien, para el que quiere dedicarse a desglosar, hermano, una buena estructura de un texto. Entonces, decía, el padre y el hijo son buenos mozos. Él puede ser pobre, pero también es orgulloso. Las conjugaciones subordinadas, aunque, por qué, sí, desde, que, etc. Miren, yo le invito a que usted, cuando lea un texto y vea alguna de estas palabras que estoy mencionando y que seguiré diciendo en el transcurso de la explicación de este taller, bendigo a los jóvenes que están con nosotros. Les bendigo de una manera especial que están haciendo este taller, a Eliane, a Mabel, a Floriane, a Beike, a Ambiori, a Rainer, a Jorge, a Donairi, a Danairi, a Fedrina, a Isamar, y se me escapa alguien, a Francesca. Le bendigo de una manera especial. Son 12 jóvenes que están con nosotros estudiando el segundo taller sobre la predicación expositiva. El primero fue cómo ser un predicador eficaz o predicador eficaz, y ahora estamos compactando estos dos talleres para que sean muy buenos predicadores de la exposición de la palabra de Dios. No serán muy buenos haciendo milagros, quizás levantando muertos, pero trazarán la palabra de verdad en todo el ámbito que Dios le permita desarrollarse. Entonces las conjugaciones subordinadas, como les decía, están empleadas aunque, porque, sí, desde. No suena eso, desde. Mire, eso es terrible. Que, etcétera, introducen cláusulas que están subordinadas al resto de la oración. Él se quedó en casa porque no tenía dinero. ¿Usted ve? Él se quedó en casa porque no tenía dinero. Se emplea en cada texto de la Biblia algo sobre esto que estoy haciendo acá, esto que estoy utilizando. Entonces es relevante que cuando aparezcan la I, como usted le llama Y, usted pueda entender qué quiere decir el autor utilizando las reglas gramaticales que estoy empleando acá. Entonces es bueno que usted pueda ir desglosando términos. Entonces mire acá, en Oseas capítulo 11 dice aquí: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar en el mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Entonces, cuando usted lee Oseas capítulo 11, ¿usted qué entiende sobre esto que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a su pueblo? Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Usted busca los términos que están acá, los tiempos, lugar, que es lo que estamos aquí tratando de explicarle. Tiempo, lugar, modo, el modo de escribir del autor, el tiempo de escribir del autor,
el lugar de escribir el autor. Trate de identificar eso cuando usted esté estudiando sobre la palabra de Dios. No obvie los signos, no obvie los términos de lo, las, los, el, dónde, cuándo, por qué, quién y debe buscar cuáles. Usted debe conocer esos términos y por qué el autor cambia de cuáles, dónde, por qué en signo de interrogación, por qué en signo de respuesta. Que se debe conocer eso, se debe tener muy buen concepto de esos términos en relación a la palabra del Señor. Yo creo que va a ser de muchos beneficios este punto acá sobre esto. Ya le he dado dos textos, Oseas capítulo 11, versículo 1 al 3. Es relevante que use eso. El 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ahí usa la comida. Imagínense que dijera las comidas. Eso es difícil. Entonces, por eso que estamos aquí enseñándole gramática. No hago un parámetro sobre definiciones o conceptos de lo que quiere decir el autor, porque sencillamente para eso estoy acá, usando las reglas de gramática para que ustedes utilicen los términos sobre los puntos que están hablando el escritor y el expositor acá, que soy yo, sobre los dos textos que he empleado, el Salmo 43 y el Oseas capítulo 11, verso 1 al 3. Entonces es importante eso. Sigo con gramática acá. Notas introductorias sobre gramática, que es el tema principal de la lección número 3 que estoy desarrollando para ustedes, los estudiantes de el taller La Predicación Expositiva. Entonces él se quedó en casa porque no tenía dinero. Pero ¿quién se quedó en casa? Ahí yo quiero que usted emplee quién se quedó en casa porque no tenía dinero. ¿Quién? Él se quedó en casa porque no tenía dinero. O sea, ¿qué género se quedó en casa? ¿Qué género gramatical se quedó en casa? ¿Qué género gramatical se quedó en casa? Quiero que usted en su cuaderno me diga aquí, él se quedó en casa porque no tenía dinero. O sea, ¿qué género se quedó en casa? Y como le estoy explicando, son tareas simples, tareas sencillas que he de escuchar, analizar, evaluar, modificar y entonces comprender y llevar al plano de respuesta. ¿Me entendieron? Entonces, acá usted va a hacer, él se quedó en casa porque no tenía dinero. ¿En qué género él está hablando? ¿Quién es esa persona que se quedó en casa? O sea, usted debe utilizar la memoria para poder entender eso. Entonces vamos a hablar del objeto directo. Vamos a hablar del objeto directo que es relevante en esta clase. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha permitido de enseñar la palabra del Señor con mucho respeto. El objeto directo, la persona o cosa directamente afectada por la acción del verbo. Escuche bien. El objeto directo, la persona o cosa directamente afectada por la acción del verbo. Entonces es importante que usted vaya buscando la manera de entender quién es la persona o cosa directamente afectada por la acción del verbo. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 16. San Juan capítulo 3, verso 16. Aquí vamos a ver quién es la persona afectada por el verbo y qué verbo utiliza el expositor
aquí. Vamos a ver si utiliza un verbo, porque es importante que usted pueda entender eso. Estoy buscando en San Juan capítulo 3, verso 16, un solo versículo, estaré leyendo. Y leo la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver cuál es la persona o cosa directamente afectada por la acción del verbo. Escuche bien, la persona que está siendo afectada por la acción del verbo. ¿Cuál es la acción del verbo que habla el evangelista Juan en el capítulo 3, verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí usted me va a decir cuál es el objeto directo. Primero, el objeto directo. Y segundo, cuál es la acción que es afectada por el verbo. O sea, la acción afectada por el verbo. Ahí usted va con el texto. Si usted pone a buscar en Google o en la página que usted me dijeron que se me escapa, no va a aparecer. Porque esto es pregunta sobre su capacidad mental, emocional. Y ya usted sabe. Entonces debería usted buscarme directamente cuál es el objeto directo, número uno. Y número dos, cuál es la persona, o sea, cuál es la persona que es afectada por la acción del verbo. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Cómo se afecta una persona con la acción del verbo? El jugador pasa la pelota. Juan golpeó a su hermano. Objeto indirecto. El jugador pasa la pelota. Juan golpeó a su hermano. Simple. Usted me dirá, pero explíqueme ahí cuál es la acción del verbo. Entonces, Juan pasa la pelota, el jugador pasa la pelota y Juan golpeó a su hermano. O sea, ¿qué jugador pasa la pelota? Es lo primero. Y ahí entonces explica que Juan, el que pasó la pelota fue su hermano, y el que se vio afectado fue su propio hermano. Los dos hermanos se vieron afectados porque no fue a propósito que lo hizo. Pasó la pelota, hubo posiblemente un descuido y golpeó a su hermano Juan. Objeto indirecto. El objeto indirecto es la persona o cosa indirectamente afectada por la acción del verbo. El objeto indirecto. El objeto directo, usted sabe el término de directo e indirecto. El objeto indirecto es la persona o cosa indirectamente afectada por la acción del verbo. Ejemplo, él le pasó el azúcar a su invitado y le pasó a su invitado el azúcar. Oiga bien, él le pasó el azúcar a su invitado, él le pasó a su invitado el azúcar. Objeto indirecto. Usted no nos está explicando mucho. El azúcar, aquí le explico, es el objeto que fue pasado. El objeto directo. Su invitado es el que recibe el objeto directo. Y es el objeto indirecto que le ponen en la mano después a su invitado. Entonces el sustantivo, vamos a explicarle un poco sobre el objeto indirecto. El azúcar es el objeto. Tú sabes que el azúcar es el objeto que fue pasado. El objeto directo. Fue directo que le pasaron el azúcar. Ahora, entre el pase, la primera persona se lo pasa a su invitado y luego el invitado se lo pasa al que está en su casa. Bien, el sustantivo. Un sustantivo es el nombre de una persona, un lugar o una cosa. El sustantivo es el nombre de una persona, un lugar o una cosa. Entonces usted me debe mencionar sustantivo que usted considere que están buscando en la Biblia, leyendo algunos capítulos, usted lo encuentra. Pronombre. Un pronombre es una palabra usada en lugar de un sustantivo para evitar repeticiones torpes. Oye, repeticiones torpes.
que la utilizamos nosotros en la mayoría de las veces en nuestras predicaciones y suenan verdaderamente horrible, odiosa, y que la gente dice está como perdido y por eso utiliza eso. Tomás pensó que Tomás había perdido su dinero. Oiga eso. Es mejor decir Tomás pensó que había perdido su dinero. No decir Tomás pensó que Tomás había perdido su dinero. Y eso, hay cosas de esas que aparecen en la Biblia. Que el escritor usó eso. Por ejemplo, me gustaría que usted me mencione en la Biblia dónde pasa ese término donde el escritor se confundió y volvió a mencionar eso. Y mire, hay uno que es la que más se menciona en la Biblia y yo quiero que vaya agarrando, copiando para que haga la tarea porque eso está acá. Y yo necesito que cuando le pregunte, ustedes me puedan responder. Escuche, cuando yo le, no cuando yo les, cuando yo le pregunte de manera personal, a alguien me pueda responder las preguntas que yo estoy aquí colocando en este glorioso estudio sobre la predicación positiva. Entonces, debería ser, Tomás pensó que Tomás había perdido su dinero. Entonces debería ser, Tomás pensó que él había perdido su dinero. Es lo que le planteo sobre eso. Y en la Biblia aparecen algunas cosas de esas en la Biblia. Usted lo puede googlear si usted quiere. Que aparecen eso que viene siendo como pleonasmo. Un pleonasmo es, sube arriba, ven, sube para acá arriba, baja para acá abajo, entra para acá adentro, sal para acá afuera. Esos términos así. Lo estoy diciendo porque yo sé que son unos muchachos estudiados, sufridos también, comprendidos, entendidos, pero que les explico por si acaso se le va la guagua vacía. Entonces es importante esta parte acá. Pero seguimos con la clase de notas introductorias sobre gramática. Entonces, este taller que es muy importante, estamos casi concluyendo esta parte, esta serie de estudios sobre notas introductorias sobre gramática. Y queremos utilizar los dos últimos conceptos para concluir y darle continuidad luego sobre esto. Entonces vamos a hablar del género y vamos a hablar del verbo. Entonces, me gustaría que en la Biblia, yo le voy a dar 3 textos bíblicos al final sobre que usted me pueda identificar los géneros de los versículos o textos que le voy a enviar. Bien, entonces acá leemos. Género es un cambio en la forma de un sustantivo o un pronombre para denotar sexo. El adjetivo y el sustantivo deben concordar en género. Masculino, hombre, invitado, él, suyo. Femenino, mujer, invitada, ella, suya. ¿Lo escuchó? Entonces usted va a identificar esos términos. Entonces, el segundo es el verbo. El verbo, usted me puede buscar 16 verbos para que pueda tener un poco de conocimiento. Mire, muchísimo, pero le estoy poniendo 16 que usted como que utiliza mucho, identifica mucho y es relevante eso. Pero que usted como que lo confunde y pueda desarrollar su idea y que eso que usted lo confunde, usted pueda buscarlo para poder entender y encajar más. Entonces, como Abra, como Abel, y eso ahí ustedes lo van desarrollando. Bien, el verbo es una palabra que expresa acción o un estado de ser o una condición. Los verbos concuerdan en persona y número con el sustantivo. Y la forma cambia de acuerdo al tiempo. Escuche bien, en castellano hay tanto verbos regulares como verbos irregulares. Yo le sugiero que usted busque 16 verbos regulares y 16 verbos irregulares. Juan fue a la escuela. Los niños miraban televisión.
los visitantes llegarán pronto. Juan fue a la escuela, los niños miran televisión, los visitantes llegaron pronto. Usted dirá, pero pastor, identifíqueme los verbos. No, porque usted es para eso que se está aquí dando este taller de gramática, nota introductoria de gramática, para que usted pueda conocer claramente eso. Entonces, es importante eso, que usted pueda desarrollarse en esa parte. Entonces, vamos a buscar el texto que le vamos a dejar acá, para que ustedes puedan identificar, aquí escuche bien, el verbo y el género. Verbo y género. En cada pregunta le estoy dejando algo simple, señores. No se vayan a complicar, no se vayan a ir muy lejos, porque es algo simple en todo el término de la palabra. Dice Filipenses 4, versículo 10 hasta el 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí usted tiene del 10 al 13, que serían 1, 2, 3, 4 versículos que usted estaría desarrollando sobre género y sobre el verbo. Recuerde que el género es un cambio en la forma de un sustantivo o pronombre para denotar sexo, y que el verbo es una palabra que expresa acción o un estado de ser o una condición. Los verbos concuerdan en persona y número en el sustantivo. Entonces usted debe desarrollar esta parte, y en el próximo video estaremos hablando de tiempos. El tiempo, que es muy importante. Hay veces cuando la gente se le habla de tiempo, se confunde en años. Va relacionado, pero por ejemplo, cuando se habla del tiempo de que los israelitas fueron cautivos, entonces usted puede enfocar en varios tiempos. Fue con el rey de Nabucodonosor, con el rey Belsasar, y así sucesivamente con algunos de ellos, Joaquín. Entonces usted se da cuenta entonces va a decir, en el tiempo de tal persona, el tiempo de tal esto, en el año tal. Usted menciona el tiempo y luego menciona el año que sucedió ese episodio que se le está preguntando del tiempo, que es el lugar directamente que a veces se va relacionando. Entonces damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado de poder plantear aquí estas notas introductorias de gramática, que continuaremos con la próxima lección, tiempos. Amén. Dios me le bendiga mucho.